¿Por qué están dirigidos a este tipo de minoristas? Pues porque en realidad la fórmula que tienen las plataformas a la hora de vender estos productos está diseñada de una manera en la que captan la atención justo de estas personas que tienen incluso formación económicas, alguna experiencia previa en otras inversiones, el tipo de test que les hacen al inicio de la contratación les teledirige a la contratación, asegurando o reforzando esos conocimientos previos que cree el minorista que tiene para poder realizar con más seguridad este tipo de inversiones. Y justamente por tratarse de esos perfiles de algún modo algo más cualificados, pero que no dejan de ser al fin y al cabo minoristas y por tanto la parte débil o la parte desequilibrada en el contrato, porque no tiene toda la información, por mucho que él crea que la tiene y por mucho que pase esos test que les hacen en las plataformas, lo que resulta al final es que a la hora de poder reclamar es el propio minorista el que se restringe a sí mismo en la reclamación. Ellos mismos, por un lado, consideran o tienen vergüenza en reconocer que han sido engañados, porque al fin y al cabo han sido engañados porque no les han dado toda la información necesaria en las plataformas para poder realizar la inversión con un conocimiento de causa real. Por otro lado, creen y consideran, porque ha habido muchas sentencias, como digo, de otros tipos de productos en las que se consideran que este minorista es avezado y que por lo tanto pues, no merece de la protección que le otorgaría la ley de mercado de valores por el hecho de no ser profesional y que por tanto no merecería una información más concreta o no debería habérsele hecho un test mejor configurado cuando esto no es así. Insisto que esto podría dar para, para otro aula y es un tema que a Patricia y a mí en concreto nos tiene bastante preocupadas, ¿no? Por ese tratamiento de los listos, el de los inversores listos que se tratan en muchas de las sentencias de la Sala Primera, del Tribunal Supremo. Y esto simplemente ya es un problema a la hora de reclamar, porque como digo, les restringe, ellos mismos se restringen, ellos mismos evitan hacer la reclamación, buena parte por vergüenza, buena parte porque creen que no tienen ningún tipo de posibilidad, cosa que no es así. Nosotros hemos tenido un caso en el despacho, en contrato varios contratos de CFDs contratados con una empresa que tenía sede aquí en territorio español. El demandante había estudiado económicas, trabajaba en una entidad financiera, era administrador de una empresa. Ya os podéis imaginar la defensa, ¿no?, que hacían por parte de la plataforma con respecto con ese perfil que tenía, pero era un minorista. Y al final, pues incluso con todas las advertencias huecas, porque son huecas y muchas, es lo mismo que no informar, porque había páginas y páginas, horas que tenía que ir pasando clic, clic, clic para llegar a la contratación del producto y al objetivo. La sentencia nos dio la razón y nos dijo que efectivamente no se había actuado, no se había cumplido con los deberes de información y de transparencia con el cliente, y que por mucho que tuviese ese perfil, el cliente merecía haber recibido una información más correcta, más completa. Por tanto, pueden y reclamar y deben reclamar, ¿no?, este tipo de inversores. El hecho de que hayan se hayan restringido, autorrestringido, ¿no?, estos inversores las propias reclamaciones, también da lugar a otro problema, que es que hay muy pocas sentencias, hay muy pocas resoluciones. Realmente, cuando miramos las bases de datos, en el Supremo encontramos un par de autos de inadmisión que luego comentaré, que se refieren a la sentencia de segunda instancia, alguna de la audiencia provincial, y luego al ser también pocas, porque son pocas las entidades que, en comparación con todas las que trabajan con pasaporte europeo en España, que comercializan estos productos aquí, otro problema más para acceder a la vía civil, acceder a esas sentencias y por lo tanto el ámbito de defensa por otros casos anteriores o por otros precedentes está también muy restringido. Luego abundaré un poco más en todo ello, pero quería poner en primer lugar esta circunstancia de manifiesto, porque nos da un poco la idea del marco de defensa en el que nos encontramos y por qué hay tan poquitas resoluciones, etcétera. No será porque la CNMV no ha hecho todos sus mayores esfuerzos pues por impulsar el que haya restricciones en la venta de estos productos, muchas de ellas evidentemente por las propias resoluciones de ESMA. Incluso aquí en la pantalla podéis ver que también se ha llegado incluso por
a crear por la CNMV pues un sistema por el cual pues puedes ver estos chiringuitos que ni siquiera están inscritos. Hay muchísimos, pero no por ello no han podido poner esas puertas al campo, ¿no? Como decía antes, no han dejado de existir y de seguir saliendo este tipo de compañías que han llegado a hacer incluso auténticas estafas, ¿no? Luego ya os hablará de ello Fernando Adame. Dentro de las medidas que CNMV está realizando, una de las primeras advertencias que encontramos es la de 21 de marzo, más clara, es la de 21 de marzo del año 2017. Es verdad que, como nos dice en esta advertencia, y podéis ver en la pantalla, ya en octubre del 14 o incluso en julio del 16 se había divulgado alguna advertencia sobre los riesgos de este tipo de productos por parte de la CNMV, tanto los CFDs como las opciones binarias. Lo que se decía era, bueno, pues que eran complejos, que podían ser incluso de difícil comprensión para los minoristas, pero la realidad, y por eso quería hacer este recorrido por estas advertencias, por el problema que luego comentaré, es que tampoco fue del todo conocida, a pesar de que se hizo de ella la prensa, esta advertencia de 21 de marzo del 2017. Sí que es importante que en esta advertencia ya nos decía la CNMV que tenía previsto dirigirse a supervisores de valores de otros países para que pudieran exigir la realización de las mismas advertencias a los intermediarios registrados en su territorio, pero que comercializarse los productos en España. Y hago mención a ello porque efectivamente Chipre, que es uno de los países de los que encontramos la mayor parte de las entidades que comercializan en nuestro país este tipo de producto, bueno, pues es más laxa la regulación allí, tienen incluso beneficios fiscales, el registro es mucho más accesible y más cómodo para estas entidades y se encuentran la mayor parte de ellas, luego veremos el número, en ese país. Consiguió CNMV, gracias a CNMV, que el regulador de aquel país hiciera una advertencia a todas estas entidades, que, como veremos en alguna de las noticias más actuales, no ha llegado a todas ellas, a pesar de los esfuerzos de CNMV y de la propia reguladora de Chipre, para que cumpliesen con todas estas mismas advertencias que ya estaba haciendo CNMV en nuestro país para la comercialización de estos productos. Pues que informasen a los clientes de que era un producto no adecuado para clientes minoristas, que les advirtieran ya al inicio de la contratación de la operación cuál podía ser el coste de cancelación si en ese mismo momento en el que contrataban cancelaban el producto, e incluso que, a pesar de la publicidad que se realizaba de este tipo de contratos, pues podía ser no adecuado para esos perfiles. Quizás la más conocida de todas las advertencias, o la que más relevancia puede tener por el contenido, es la de junio del año 2018. En estas, la CNMV empieza a tomar en consideración las propias restricciones que establece ESMA para las opciones binarias y los CFD. Por un lado, prohibían la comercialización, distribución o venta de opciones binarias a los inversores minoristas, se quitan del panorama las opciones binarias y establecen limitaciones y requisitos en relación con la comercialización y la distribución o venta de CFDs a inversores minoristas, con respecto al apalancamiento, que al fin y al cabo es precisamente el apalancamiento la clave para que muchos de ellos no entiendan, no comprendan el riesgo del producto. Con la cuestión del apalancamiento hay muchos de ellos, incluso si nos metemos en foros, brujuleamos, porque hay un mundo entre los social trading que también ha hecho las advertencias correspondientes ESMA y CNMV, como foros de inversores que contratan este tipo de productos. En todos ellos hay muchísimas dudas, si os metéis lo podéis ver, diciendo, bueno, es que no termino de entender con el apalancamiento cuáles son las comisiones que me van a cobrar, no tengo muy claro cuál es al final cuánto voy a poder perder la garantía, cuándo me pueden cerrar la posición, y todo esto va a estar relacionado en torno al propio apalancamiento, porque de hecho la comisión que te van a cobrar no te la van a cobrar con respecto a la cantidad que tú has depositado en garantía, sino con el nocional de la operación, que es la que está apalancada. Entonces, esta es una de las cuestiones que fue un acierto, ¿no? Que limitasen ese apalancamiento, aunque a nuestro juicio tenían que haber ya directamente prohibido, ¿no? en esta fecha. El caso es que ya estamos hablando en junio del 2018 de unas medidas que llaman mucho más la atención y que además vienen comunicadas con porcentajes y con cifras como las que os pongo en pantalla. El 82% de los clientes minoristas que invirtieron en este tipo de productos entre enero del 15 y septiembre del 16 habían tenido pérdidas. Es una cifra que es
es abrumadora, ¿no? Decían, el total de las pérdidas de los 30.656 clientes que habían analizado en CNMV ascendían a 142 millones de euros, o sea, una barbaridad que llama más la atención a estos inversores, ¿no? Este tipo de advertencias se solicita, se requiere que se incluyan dentro de las propias páginas que comercializan estos productos. Hoy en día, hoy he captado una de las pantallas, por ejemplo, de CMC Markets, de las pocas que tenemos establecidas en España, en las que veis más abajo rodeado como ha bajado un poquito, parece ser, el porcentaje, pero sigue siendo un 73% de las cuentas de inversores minoristas las que pierden dinero por esta comercialización de CFDs. Advertencia creemos, bueno, pues importante que se recoja, pero que realmente con toda la cantidad de premios, de promociones, de publicidad positiva y bueno, pues de métodos de captación tan inteligentes que tienen las páginas, que en este pequeño líneas que están aquí abajo, en este pequeño lugar que le dejan en la página web, es absolutamente insuficiente. Más adelante, el 29 de junio del 19 ya recoge el Boletín Oficial del Estado de forma indefinida la prohibición de distribución y venta entre clientes minoristas de las opciones binarias. Y aquí hay una declaración de la CNMV que creo que es muy clara y que se refiere justamente a esta publicidad que os comentaba, ¿no? Decía que se habían identificado campañas de marketing engañosas. Esto lo dejo también para la parte de Fernando Adame, estrategias de comercialización agresivas y prácticas inapropiadas, pues estos beneficios comerciales para atraer y alentar la inversión de productos que os comentaba, con regalos, con comisiones reducidas, que desvían la atención de la naturaleza del alto riesgo de los productos e incluso en la promoción de estos productos a través de acuerdos de patrocinio con equipos deportivos muy populares. Bueno, todos conocemos la camiseta del Atlético de Madrid con Plus 500, ¿no? Aquí en la publicidad. Yo la conozco perfectamente porque yo soy india, entonces por eso la tengo como muy grabada, ¿no? Y siempre me ha llamado muchísimo la atención que se permitiese, ¿no? en su momento realizar esta publicidad de verdaderas casas de apuestas maquilladas de broker en las camisetas de un equipo de fútbol, ¿no? Cuando no son, como dice la CNMV con toda la claridad y en esta advertencia, no son su público objetivo. Como decía, se hace eco de esto la prensa, incluso después de todas estas advertencias de la del 17 y la del 18, como fijadas como más importantes, he dicho, hoy en día, en agosto del año pasado, veíamos en 5 días pues como la CNMV amenazaba con prohibir operativas a 3.500 brokers extranjeros. Poco más adelante vemos como que la CNMV alertaba de nuevos riesgos en CFDs y programas de fidelización de inversores. Siguen todavía a la carga desde CNMV con estas plataformas que siguen también a la carga vendiendo este tipo de productos a través de diferentes medios. Recordad que antes hablaba de que había conseguido CNMV con su homólogo chipriota que publicase una circular en la cual obligaba a estas empresas que estaban radicadas en su territorio pero vendían en España, que obligaba a que cumpliesen con los mismos requisitos de comercialización en España cuando vendiesen en España. Pero aún así, a día de hoy, estas son dos noticias de abril y de junio de este mismo año, en 5 días, a día de hoy seguía incumpliendo el broker Chipriota iTrade a través también de su agente vinculado en España, y tuvo que reconfigurar su actividad en España, terminando, como vemos en la noticia de junio, terminando de marcharse de España tras la actuación de la CNMV. Estas son noticias de junio de hace un mes. Bueno, pues después de hacer el recorrido por toda esta encomiable actividad de CNMV, como hemos visto en una de las noticias y en una de las primeras que os enseñaba antes, las firmas que están registradas en España, una de ellas, la de CMC, que os comentaba antes, ascendían a 234 a cierre de mayo del año 2020, y las que operan con pasaporte comunitario, para que veáis la diferencia, es de 3.500 firmas. Dentro de las registradas en España o las más conocidas, que son las que podemos encontrar alguna de las poquitas sentencias que os decía al inicio, pues tenemos a CNMC, a IG Márquez, XTB sucursal en España. De todas ellas, ¿hay alguna resolución de las poquitas que hay? Porque es que no tenemos ninguna más. Luego, fuera de España, pues la que os comentaba de las camisetas, ¿no? del Atlético de Madrid, todas estas que están aquí señaladas, hay muchísimas más, y como veis, todas ellas, salvo GoOption, que está en Bulgaria, están en Chipre radicadas.
Esto nos lleva al primer problema de los dos más importantes con los que nos encontramos a la hora de reclamar en un procedimiento civil, que es el problema de la competencia. ¿Dónde puedo demandar? ¿Dónde puedo demandar? El segundo sería qué plazo tengo para demandar. Por eso era importante ver también las fechas que os comentaba antes de las advertencias. En cuanto a dónde puedo demandar, creo que es muy importante la sentencia, por eso os la menciono aquí, de la señora Petruchova del 3 de octubre del año 2019 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es muy importante porque, además de que se trata justamente de una contratación de CFDs, se está valorando y se está estudiando por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la posibilidad de que la señora Petruchova, por su condición no solo de minorista, sino también de consumidora, pudiera reclamar en su domicilio. ¿Vale? En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia indica que efectivamente sí que se la puede considerar una consumidora y que por lo tanto era correcta la competencia del juzgado de su domicilio para seguir adelante con la acción o con la reclamación que estaba haciendo. En este sentido, la reclamación no iba tanto por la nulidad del producto o por la falta de información, sino porque no habían ejecutado correctamente pues alguna de las operaciones que ella había solicitado que ejecutasen. Es importante esta sentencia también, al hilo del minorista avezado que os comentaba antes, porque lo que nos viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, con independencia de que esta persona física esté realizando muchas operaciones, algo que es un elemento básico, ¿no? y muy particular de los CFDs, porque son operaciones enlazadas una con otra, se hace muchísimas en poco tiempo, aunque haya múltiples operaciones, aunque estas sean de gran cuantía, o incluso aunque esta persona tuviese ciertos conocimientos de economía, realmente ninguno de estos elementos obstan para que sea considerada como una consumidora. La definición de consumidor es objetiva y es si tú estás, en este caso, en el reglamento, ¿no? que es a través del de Bruselas I, que es el que se está estudiando en este concreto caso, si eres persona física que estás actuando fuera de una actividad profesional, el número de operaciones, el hecho de que tengas unos conocimientos concretos no obstan para que te consideren como consumidor. Algo que también es importante por lo que ahora veremos. Como decía, además de esta problemática de la reclamación o en tu país, en el domicilio del minorista o en el domicilio del consumidor, también nos encontramos con el problema de la caducidad y de la prescripción de las acciones que puedan interponerse. ¿Qué tipo de acciones podemos interponer? Bueno, pues las sentencias que hemos encontrado y de hecho las defensas que hemos llevado nosotros también desde el despacho en los casos en los que hemos demandado son básicamente tres, ¿no? La nulidad radical por incumplimiento de normativa imperativa, la anulabilidad por concurrencia de vicio en el consentimiento, bien error o bien dolo omisivo, o también la indemnización, ¿de acuerdo? Porque haya un incumplimiento por parte de la plataforma, tanto de los deberes de hacer una correcta clasificación del cliente, como por un test de conveniencia correcto, como por la información que les haya podido prestar. Me detengo en la primera de las acciones, la de nulidad radical por incumplimiento de normativa imperativa, porque creo que es importante justamente para hablar también después de los plazos de reclamación. Estamos hablando de una nulidad que no tiene plazos, una nulidad radical, porque se está incumpliendo tanto la ley de mercado de valores, pero también la de consumidores y usuarios. Nos decía la sentencia de Petruchova que, aun considerándose minorista la persona que estaba contratando en ese caso, también se la podía considerar consumidora. Y yo me pregunto por qué en nuestro país, en las sentencias del Tribunal Supremo, a pesar de considerar que una persona puede ser consumidora y puede ser también minorista, rechazan la aplicación de la normativa de condiciones generales o de consumidores y usuarios en una contratación de un producto de inversión. ¿Por qué nos tenemos que quedar solo y exclusivamente con la aplicación de la ley de mercado de valores, cuando tan imperativa es una como la otra norma y tanto se protege con una como con la otra a ese consumidor o a ese minorista? Es más, si consideran que el inversor minorista es un minorista avezado y que por tanto no merece de esa protección, ¿por qué hemos de despojarle de la aplicación de la ley de condiciones generales de la contratación, cuando no ha habido, por ejemplo, un acceso real y a tiempo a las condiciones que iba a contratar? Que es lo que sucede en la mayor parte de los casos de las contrataciones de estos productos, en los que todos son clics, ¿no? Rápido, una detrás de otra vas pasando las pantallas y no hay una debida información a tiempo para que pueda reflexionar el cliente y pueda tener acceso a esas condiciones.
o no hay un cumplimiento de la normativa del segundo filtro, del contenido, ¿no? de la propia transparencia de las condiciones a firmar. Cuando, insisto, ya incluso esa sentencia de Petruchova está diciendo que es perfectamente admisible aceptar esa dualidad de protección a un cliente como minorista y también como consumidor, hasta el punto incluso de otorgarle la posibilidad de demandar en su propio domicilio. Bueno, pues aquí en nuestro país, hoy por hoy, no te excluyen directamente de la aplicación de la normativa de condiciones generales y de consumidores y usuarios. Si has contratado un producto de inversión, la normativa aplicable que se contempla es únicamente la ley del mercado de valores. Es algo que nosotros entendemos que no es correcto y desde luego que deberíamos luchar todos los abogados porque se siguiese aplicando la normativa de condiciones generales y de consumidores en casos como estos, ¿no? En los que estamos frente a una contratación de un CFD también por un consumidor, además de un minorista. Otra cuestión importante es el hecho de si se puede considerar que con la aplicación de esta normativa la única consecuencia práctica que se puede conseguir es la presunción del error en el consentimiento o la presunción del vicio en el consentimiento. Nosotros en Aveiras lo que consideramos es que no es así. Entendemos que el hecho de que se cumpla esta normativa, que es una normativa imperativa, que es de orden público económico, implicaría directamente la nulidad radical del producto. La entidad que está comercializando este tipo de productos tiene que cumplir con una serie de normas de protección a esa parte que está desequilibrada en el contrato, esa parte que es más débil. Y si no se cumple, con independencia de esas características subjetivas que tenga la parte contratante más débil, esto debe llevar directamente a la nulidad radical del contrato, no a una presunción que se podría romper por esa características particulares y personales del contratante. También en línea con esos pasos que nos ha venido dando y nos ha venido marcando esta sentencia Petruchova que antes comentaba. Sea como fuera, en la actualidad también saben todos los que trabajan con este tipo de productos y de pleitos que no se está aceptando, pero hay que seguir peleándolo, hay que seguir metiéndolo en las demandas. Cuantos más seamos defendiéndolo, pues más se les irá metiendo, ¿no? en la retina a los magistrados de la sala primera. En cuanto a la anulabilidad por concurrencia de vicio en el consentimiento, o por error y por dolo, estamos un poco también en lo mismo. El dolo parece que lo tienen absolutamente olvidado, ¿no? en la sala primera, cuando si atendemos al artículo 407 de los principios de derecho contractual europeo, la definición de cuándo puede anularse un contrato por dolo omisivo, cuando hay una ocultación de información por parte de la entidad que está comercializando un producto, es clavada para la resolución de estos productos para poder conseguir la nulidad de la contratación de estos productos. Porque una de las consideraciones que se tiene que tener en cuenta es pues, el contenido de la información concreta que tiene la entidad que comercializa y no tiene el minorista, la importancia que tendría para el minorista esta información, el coste incluso de conseguir esa información para el minorista y para la comercializadora del producto, y si, conociendo esa información, el minorista cambiaría su decisión de contratar. Parece claro, ¿no? que el coste que puede tener para el minorista es muchísimo mayor e incluso ni siquiera sabe en muchísimos casos que existe esa información relevante que pueda necesitar en la contratación. La importancia de la información para el minorista es absolutamente indiscutible, y evidentemente de haber tenido conocimiento de cuál es el funcionamiento real y de la información del contrato no habría contratado. Por lo tanto, sería una vía desde luego para poder lograr la anulabilidad por vicio en el consentimiento a través del dolo de este tipo de contratos. No obstante, los que se han conseguido, las sentencias que hay hasta ahora, van por error, van por anulabilidad por error, lo cual, insisto y pido también a todos los compañeros que sigan peleando por la parte del dolo omisivo, porque realmente es una vía más, es un vicio en el consentimiento que lo tenemos olvidado, pero que desde luego deberíamos seguir manteniendo. ¿Cuál es el problema de la acción de no de nulidad radical, sino de anulabilidad? Pues los plazos. Aquí sabemos todos los que estamos trabajando en este ámbito que la jurisprudencia ha ido cambiando. Por un lado, en lo que dice no sabemos muy bien por qué ha ido cambiando, pero bueno, sabemos que es por algunos contratos perpetuos que tiene por seguridad jurídica ponérseles fin en algún momento, pero la realidad es que para otros que tienen el fin de contrato bien determinado, pues parece que el Código Civil era bastante claro y no tenía por qué haberse interpretado, ¿no? El plazo de caducidad
empezará a computarse en el momento de consumación del contrato, cuando finaliza el contrato, y no hay por qué darle ningún tipo de interpretación más. A pesar de ello, se ha ido cambiando la jurisprudencia. Empezamos con la confirmación del contrato, perdón, con la consumación del contrato, con la fecha fin del contrato. Después se modificó a partir de estos contratos, sobre todo de las preferentes perpetuos, que pues, querían poner un fin para empezar a reclamar, o que se abriese el plazo de los 4 años para reclamar, que sería en el momento del conocimiento del error por parte del inversor. En la sentencia 89 de 2018 volvió a echar para atrás el Supremo y a decir que tendría que ser en la consumación del contrato, y hoy en día estamos viendo que incluso en asuntos en los que se discute si son productos de inversión o no son productos de inversión, como las hipotecas multidivisa, en los que además siendo préstamos estaba clarísima la jurisprudencia que tenía que ser la fecha fin en el momento de consumación o de finalización del préstamo, están volviendo otra vez a aplicar que debe ser el momento de conocimiento del error por parte del inversor. Bueno, aquí está la clave, ¿no? Cuando en estos contratos el inversor conoce que ha incurrido en error. Y aquí también está la clave de por qué es importante también incluir el dolo dentro de los vicios en el consentimiento, porque ¿cuándo ha sido el inversor conocedor del dolo por parte de la entidad? ¿No? Eso es una cuestión que, bueno, la someto a debate porque también me parece muy interesante. En cuanto al error, os decía antes, os lo estoy dejando para después porque luego veréis para qué tiene que ver todo esto de las advertencias y las fechas de las advertencias. Yo estoy segura, todavía no ha sido discutido en ninguno de los proyectos que yo haya visto, ni ninguna de las resoluciones que haya analizado, que estas advertencias del año 2017-2018 de CNMV serán defendidas o serán tenidas en cuenta en muchos casos para abrir ese plazo de conocimiento del error por parte del inversor. A partir de esas advertencias, a bien sea del 17 o del 18, o incluso intentarán, ¿no? Antes con las que habíamos visto del año 2014 o 2016, que sea el momento en el que se empiezan a computar los plazos de 4 años, porque desde entonces dirán o defenderán que se podría haber conocido el error por parte de los inversores. Aquí os mencionaba justo las advertencias. En todo caso, además de estas acciones, hay una última acción que parece que en los últimos años, una de las primeras sentencias que se dicta al respecto, creo que era en julio del año 2016, ha estado un poco olvidada durante unos años, pero está de nuevo otra vez saliendo a colación, es la del artículo 1101 del Código Civil. Aquí estaríamos hablando de un plazo de prescripción, no de caducidad, de 5 años, que por lo tanto se puede interrumpir, y es en el caso en el que se considere. A mí me parecen que son unas sentencias preciosas de puro derecho civil, que por el incumplimiento por parte de la plataforma de esa obligación de informar o incluso de realizar los test correspondientes al inversor, ese incumplimiento de la normativa es la causa jurídica del daño producido al inversor. Y en este sentido hay, como os indicó, muchas sentencias, algunas recientes de este mismo año, que se han detenido no en contratos de CFD, pero sí en otro tipo de contratos de inversión, y yo creo que se puede traer perfectamente a la defensa de estos contratos, se puede traer esta misma acción. Estaba buscando, os tengo aquí algunas para deciros que no me las sabía de memoria. Mira, la más reciente, la 296 de 2021, de 11 de marzo, o el año pasado, la 615 de 2020, del 17 de noviembre, las dos de la Sala Primera del Tribunal Supremo. De las poquitas sentencias, como digo, que conocemos del producto en concreto del CFD, que es lo que nos trae hoy aquí, tenemos la sentencia de la sección 14 de lo civil de la Audiencia Provincial de Madrid, que aquí está condenando al X-Trade Broker porque se limitaba a facilitar a los clientes una plataforma desde la que podían operar, pero aunque recibían las órdenes y las ejecutaban, no daban una información, aunque no diesen servicio de asesoramiento que fuese una información adecuada. Tenemos algunos autos que a mí me preocupan bastante del Tribunal Supremo, como no de inadmisión, porque hoy en día estamos viviendo una avalancha de inadmisiones de autos del Tribunal Supremo, de recursos de casación en el Tribunal Supremo para estos productos y para cualquier producto, porque están cerrando, parece echando cerrojazo a la entrada a la Sala Primera de los recursos de casación en productos de inversión y en productos incluso suscritos por consumidores. Me preocupan ya no tanto por esto que estoy comentando, que también, sino por el propio contenido de la sentencia de segunda instancia que dan por válida, ¿no? Aquí, por el tipo de producto en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no?
y de lo que se trata la ponencia. Tanto en esta auto de inadmisión de la Sala Primera de 20 de octubre del 16 como el del 17 de julio del año 2019, se toma en consideración por la Sala o aceptan como válida por la Sala el argumento que se daba por la Audiencia Provincial de que se podía anular el primero de los contratos CFD suscritos, pero no los posteriores, porque consideran de alguna forma que se confirman, ¿no?, los posteriores y que ya tenía conocimiento, porque en el primero de ellos había unas pérdidas de cuáles eran los riesgos del producto. Y digo que es peligroso porque en realidad la Audiencia Provincial en esos casos lo que decía era que no se había acreditado que los contratos posteriores sirvieran para enjugar las pérdidas de los primeros, que es esta jurisprudencia de los contratos encadenados que hemos visto en muchos casos. Evidentemente que sí, o sea, quiero decir, es la operativa, si conoces la operativa de este tipo de productos, el hecho de hacer tantas contrataciones seguidas es evidente que se hace para enjugar esas pérdidas, para intentar de algún modo soportar esas pérdidas y conseguir unas ganancias que las puedan compensar o las puedan enjugar, pero la audiencia considera que no es así y deja solamente anulado el primero y segundo de los contratos y no los últimos. Una de las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, que también es bastante buena en cuanto al contenido y bueno, pues da unas líneas muy que ilustran bastante de cómo poder defender estos contratos. La sentencia de CMC Márquez del año 2017 de la Audiencia Provincial de Madrid. Y poco más, no tenemos mucho más por lo que os he comentado. O sea, realmente en muchos casos también nos hemos encontrado que las propias plataformas, las que están radicadas en España y se demandan, una vez que pierdes en primera instancia, pues incluso llegan a acuerdos para evitar sentencias de la Audiencia Provincial. O sea, de los pocos casos que llegan a judicializarse, no dejan, no siguen a las siguientes instancias y por lo tanto pues no hay tampoco jurisprudencia al respecto. ¿Qué opciones tenemos de reclamación cuando no estamos dentro de territorio español? Cuando a pesar de poder demandar aquí, porque como hemos visto, si te consideran consumidor, tú puedes demandar en el lugar de tu domicilio, tienes que notificar a la empresa que está en Chipre. ¿Y cómo hacemos para notificar a esa empresa que está en Chipre? Afortunadamente, la comisión rogatoria, la temida comisión rogatoria que todos tenemos en la cabeza como el desastre mayor y el horror de años y años hasta que se notifiquen, parece que ha ido evolucionando en los últimos años. Hay incluso alguna plataforma, no sé si era esta o donde la tenía, perdonadme. No la he subido, perdonadme. Bueno, pues los jueces y magistrados tienen una plataforma desde la que pueden acceder para localizar al juzgado que es competente para hacer la notificación en el país de destino y parece que están tardando algo menos en hacer estas reclamaciones. De los últimos pleitos conocidos que yo pueda tener, hay uno en Grecia que tardamos 6 meses en notificarle, que eso es, bueno, pues dentro, si lo comparamos con alguno de los pleitos que llevamos en otro tipo de juzgados como los especializados, en los que tardan 2 años en incoar la demanda, pues parece que no está mal, ¿no? Aunque siga siendo mucho tiempo, pero bueno, es algo más o menos aceptable, es decir, no da tanto miedo como hace años que se te tiraban 3 años, ¿no?, para notificar en una comisión rogatoria. No obstante, creemos que en otros ámbitos como en el penal, nos contará ahora Fernando algo más al respecto, parece que está como más extendido y hay unas herramientas mucho más definidas y más flexibles a la hora de poder notificar y poder tramitar el pleito cuando el demandado o el querellado o el denunciado está fuera del territorio español. Sin perjuicio de ello, hay otras vías que podemos también explorar. Encontramos los ODRs que la parte negativa que puedan tener, empiezo por lo malo, vaya como los pongo de bien, ¿no? Es que no son vinculantes las resoluciones, pero yo creo que son bastante útiles para, bueno, pues para intentar contactar con la empresa e intentar algún tipo de resolución amistosa, ¿no? Están además en las páginas de la Unión Europea bastante fáciles para acceder e intentar hacer la reclamación. Te dicen además cuáles son los organismos que están en cada uno de los países. Yo aquí he sacado alguno de Chipre para que podáis verlo. Hay 3 nada más, pero bueno, las opciones que te dan son con unas tasas que son bastante bajitas, los pagos que tienes que realizar se pueden hacer en la lengua del país o en inglés.
Eh, y yo creo que son importantes para, bueno, pues para tener otra vía más de resolución de conflictos si no queremos meternos en un procedimiento civil. Otra vía para casos en los que no estamos hablando de cuantías elevadas, para casos de menos de 5.000 euros, sería también el proceso europeo de escasa cuantía, que también es bastante flexible y funciona bastante bien. Y en general, yo es lo que quería comentaros, es todo esto que os acabo que os acabo de trasladar. Me gustaría dejar para debate otras posibles soluciones. Yo no sé si, aprovechando que tenemos aquí a Gesualdo y a Maite de CNMV, pues no sé si hay alguna opción de poder incluso con el regulador de Chipre hacer algún tipo de convenio, hacer algún tipo de vía por la cual se nos facilite desde España hacer esas notificaciones o ese tipo de reclamaciones hechas en España, pero demandando a la plataforma que que tenga su domicilio en territorio de Chipre, pues facilitar esa vía de comunicación entre juzgados a través del propio regulador. En fin, lo dejo luego abierto para debate sin perjuicio de que ahora Fernando, como os decía, nos va a contar algo más con respecto a la vía penal, que desde luego es para explorar y para analizar y que creo que puede ser, espero que no nos diga lo contrario, más flexible, incluso más rápida que la vía civil. Muchísimas gracias a todos por la atención y bueno, nos vemos ahora en el debate. Fernando. Hola, ¿qué tal? Ya pensaba que, pensaba que iba a decir algo Patricia, yo estaba esperando. Bueno, oye, enhorabuena, Esther, porque ha sido, la verdad es que muy preciso. No sé si tengo yo realmente la facilidad o la esperanza que esperas oír de la jurisdicción penal, pero bueno, en cualquier caso creo que sí que hay algunas cosas que cuando menos se pueden intentar. La estructura de la ponencia va a ser bastante breve porque realmente tenemos muy pocas resoluciones en el orden penal que tengan que ver con esta problemática, que sean realmente de relevancia en la cuestión. Y tampoco es una cosa que plantee grandes problemas de tipificación o de qué delito es aplicable y cuál no, porque al fin y al cabo estamos hablando del delito de estafa clásico, en el que sería el único que se podría aplicar. Lo que sí que tenemos, y lo que sí que quizá es lo más característico, son problemas de índole procesal. Entonces, bueno, la mayoría de nuestra intervención va a ir pensada en abordar esos problemas de índole procesal, que son los que tenemos, problemas que ya ha apuntado muy bien Esther, problemas de competencia, problemas de tramitación y de garantía de derechos de los investigados y dificultades a la hora de abordar una investigación por esta naturaleza. Entonces, en principio, eh, digamos que se pueden plantear, o en la jurisprudencia o en la realidad se están planteando tres supuestos sobre este tipo de entidades que están realizando, ofertando estos servicios en nuestro país. Las sentencias que existen en la actualidad, que son condenatorias, prácticamente se refieren a empresas que realmente bajo la apariencia de que realizan esa actividad de inversión minorista en CFDs, realmente no hacen ningún tipo de actividad. Es decir, es un esquema Ponzi clásico, una estafa piramidal clásica, pues como podría serlo Gescartera en su momento. Sencillamente se limitan a captar fondos sin parar una y otra vez, creciendo hasta el infinito para otorgar rentabilidades que precisamente no existen, sino que provienen de los nuevos fondos que han sido captados. Evidentemente, eso es un delito de estafa. Ha habido algunas que incluso han estado radicadas en nuestro país y que han acabado en sentencias condenatorias con penas muy importantes que no han planteado ningún tipo de problema de ninguna clase, ni sustantivo, ni procesal, etcétera. Y en ese sentido, pues no aparecen ningún tipo de problemática. El siguiente bloque, que tampoco resultaría problemático, es el de aquellas entidades que sí están ofertando y sí están realizando una actividad de inversión minorista en estos CFDs, en opciones binarias, etcétera, pero que cumplen con las directrices y con los deberes de transparencia y de información
que requiere la CNMV para operar en nuestro país. Bueno, en este caso tampoco habría ningún tipo de problema para considerar que no cometen absolutamente ningún delito. Están cumpliendo con las directrices que tienen que cumplir, bien sea prohibiéndoselo a los minoristas y reservándolo únicamente para aquellas, para las personas, o sea, para aquellas entidades que sí que tienen esa potestad, no cabría ningún tipo de problema. Y donde tenemos realmente el meollo de la cuestión, donde está la problemática de verdad, es qué pasa con aquellas empresas que sí realizan esa actividad. No es una ficción, no es un esquema Ponzi, pero que sin embargo lo hacen de tal manera, bien mediante el pasaporte europeo, bien mediante su radicación en Chipre, que lo usan, digamos, para esquivar aquellos deberes y aquellas condiciones que están impuestas por la CNMV y por la normativa de este país. Bueno, Patricia ha empezado muy bien la exposición porque sobre todo el cambio normativo que ha habido en las cuestiones financieras, pero la realidad es que para considerar que esa actuación es una estafa, no es la primera vez que tenemos algo parecido, porque de hecho ya lo tuvimos con el caso que ha citado expresamente Patricia, que es con Forunia Finsa. Forunia Finsa era una empresa que el criterio de imputación para considerar que estaban haciendo una estafa no era que no tuvieran una actividad real y que no fuera lo que estaban contando que hacían. En Forunia Finsa había sellos. Había sellos para cada cliente que realizaba su inversión. Y por tanto, existiendo los sellos, no había ningún tipo de, o sea, esa actividad, en nuestro país no podemos decir a nadie cuánto vale un sello. Entonces, en consecuencia, la actividad era real. Otra cosa es que fuera rentable o no, o qué es lo que intentaba ocultar esa actividad. Y ahí es donde vino la interpretación real que hizo la agencia tributaria, porque dijo, oiga, no, sí, esto de los sellos está muy bien, pero lo que están haciendo no es comprar y vender sellos, lo que están haciendo es una actividad financiera. Están captando ahorro del público a cambio de una rentabilidad en el futuro. Y eso solo lo pueden hacer los bancos, y ese es el engaño. El engaño es decirle al público en general que efectivamente se puede, o sea, usted puede realizar de esta manera una actividad cuando no es así. Cuando lo que realmente las únicas entidades que podrían realizarla de la manera autorizada son las entidades financieras. Esto es parecido, esto es lo mismo, realmente el criterio es el mismo. Yo he visto páginas por internet de todas estas empresas, sobre todo radicadas en Chipre, donde todo es maravilloso y estupendo, donde las ofertas y las promesas son perfectas y son una publicidad claramente dirigida a un cliente minorista. Eso, lógicamente, si están dirigidas a captar ahorro en este país, que además están en español, con lo cual eso es bastante poco discutible que estén dirigidas a esa finalidad, el engaño precisamente podría consistir en esa particularidad. Es decir, oiga, usted está vendiendo o ofertando una actividad como si fuera plenamente legal, porque es como así lo hacen, cuando realmente no lo es. Cuando si realmente usted cumpliera todos los requisitos que tiene que cumplir en este país para hacerlo, no, el resultado sería que no podría hacerlo como lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Exactamente igual con Forum y con Afisa. Oiga, si usted realmente se denominara a sí mismo como es, sobre lo que es y no como lo que quiere ser, y fuera usted un banco, esta actividad no la podría hacer y no podría garantizar estas rentabilidades que ustedes están garantizando. Entonces, sentado que el engaño de la estafa consistiría en esa actividad y en esa particularidad, eso provoca inevitablemente la viabilidad de un procedimiento penal dirigido contra esa serie de entidades que están radicadas en esa serie de países, que actúan con pasaporte europeo y que se dedican a captar fondos y a captar ahorros del público únicamente en fin, falseando aquella información para poder operar con transparencia y con los deberes de información, etcétera, en nuestro país. Entonces, el siguiente problema, dentro de una vez que ya está verificada la viabilidad de esa acción penal, de esa posibilidad,
el primer problema sería radicar, bueno, ¿y dónde se ha cometido ese delito? La verdad es que desde el punto de vista de la estafa, aunque hay algunas sentencias que dicen que realmente la perfección del delito, que es el que determina la competencia, se produce cuando ya digamos, se produce con el perjuicio, lo que nos llevaría a que la competencia del delito se radicaría en aquel lugar donde acaban finalmente los fondos, que suele ser en Chipre o en un banco búlgaro, etcétera. Existen muchísimas sentencias del Tribunal Supremo donde ya nos dice que realmente no es el perjuicio el que provoca finalmente la competencia y la perfección y digamos, la comisión del delito en su integridad, sino que es el acto de disposición, es decir, el momento en el que yo hago la transferencia, dónde he hecho la transferencia, el que determina el lugar donde ya se ha cometido el delito, perteneciendo ese perjuicio luego a una fase posterior de la ejecución, es decir, a una fase de agotamiento del delito, porque ese perjuicio puede finalmente existir o no existir y puede ser incluso en un momento determinado incluso abortado por las autoridades. Pensemos pues una persona que está cometiendo una estafa y que recibe los fondos de terceros en un momento dado y en ese momento intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y consiguen apreender esos fondos. Bueno, pues ahí no habría perjuicio real, pero el delito se ha cometido en su integridad. Con lo cual, a mí me parece una interpretación más correcta, perfectamente aplicable al caso que nos ocupa y por tanto, entiendo que no debería dar grandes problemas para entender que la competencia para la instrucción y para el enjuiciamiento de este tipo de procedimientos fuera la española. Sí que tenemos un problema de índole práctico que abordaba muy claramente Esther. Sí, bueno, aunque tengamos un juzgado y un tribunal español, que es el que finalmente tenga que abordar esa investigación, la realidad es que luego tenemos unas cuentas, están en unos bancos que no están en nuestro país, por tanto las posibilidades de asegurar la restitución y las indemnizaciones de los perjuicios pues son muy limitadas. Tenemos a unos eventuales investigados que están también radicados en otro país, por lo tanto, para poder ofrecerles, para imputarles objetivamente en el procedimiento, hay que ir mediante a mecanismos como la comisión rogatoria, etcétera. Y con franqueza, aunque efectivamente existen herramientas, la comisión rogatoria en materia penal es muy complicada. Quizá en Madrid la Audiencia Nacional está perfectamente familiarizada con ella, no habría ningún problema si se llegara a una entidad que nos permitiera la competencia de la Audiencia Nacional, seguro que el éxito sería mucho mayor, pero claro, no es lo mismo que si te toca pues, un inversor en Navalcarnero, que al final el juzgado de primera instancia de instrucción de Navalcarnero, si tiene que tramitar una comisión rogatoria complicadísima a las autoridades de Chipre, pues la verdad es que lo normal es que tenga una tendencia natural a intentar quitarse ese problema de encima de la manera que sea, lo cual dificulta la tramitación. Por tanto, yo personalmente el pronóstico de las comisiones rogatorias en un juzgado estándar y normal es muy bajo, es muy malo, y yo sería una vía en la que considero que no es muy eficaz acudir. Pero bueno, una vez sentado el problema, sí que es verdad que se pueden abordar algunas soluciones que espero que no tengamos mucha competencia de compañeros penalistas en esta aula, porque vienen con mucho estudio y son cuando menos creativas y bastante desconocidas por el público en general. Nosotros tenemos dos vías o dos cuestiones que son bastante desconocidas y que creo que podrían servir para arrojar luz a estos procedimientos y para tener como herramienta eficaz, sobre todo, para conseguir la restitución y la satisfacción al final del daño provocado. Una es un hecho un poquito, un convenio derivado de una serie de directivas que es la Orden Europea de Investigación. Esto es algo muy desconocido, no es la Orden Europea de Detención, que es más conocido, que es la típica del caso Puigdemont,
Pero lo cierto es que derivados de todas las directivas que se han ido haciendo a lo largo desde el año 2000 sobre, en relación a los deberes de colaboración en materia penal de los Estados miembros, pues desde el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de Estrasburgo del 8 de noviembre de 2001, etcétera, todo ello ha derivado finalmente en lo que se llama la Orden Europea de Investigación, que en España nosotros las pedimos bastante poco, la verdad. O sea, se están empezando a recibir ya en los juzgados españoles solicitudes europeas de investigación de otros países y por eso están empezando a rodar y a poner en marcha este tipo de cuestiones tremendamente ágiles si se hacen con naturalidad y que de hecho están siendo impulsadas por el Consejo General del Poder Judicial muy intensamente. Si alguien tiene curiosidad al respecto, existe una guía sobre la Orden Europea de Investigación que está colgada en la propia página web del Consejo General del Poder Judicial, en las relaciones internacionales, donde se puede ver en muy poquitas hojas todas las posibilidades que da ese convenio a la hora de cooperar en materia penal. Para que os hagáis una idea, simplemente un juzgado español le podría pedir a otro juzgado europeo desde que, o sea, prácticamente que realice la investigación entera del procedimiento que está tramitándose en España. Desde tomar declaración al investigado, o sea, apercibiéndole de los derechos que le asisten en nuestro país, desde ofrecerle el procedimiento, desde tomar declaración a testigos, desde realizar incluso entradas y registros, intervenciones telefónicas, aprehensión de documentos. Es decir, prácticamente todo se puede hacer gracias a esa orden europea de investigación. Y nos hemos quitado en medio para su tramitación lo que es lo más importante, que es al Ministerio de Asuntos Exteriores, que era lo que las comisiones rogatorias, eso era donde se tiraban meses y meses y meses, tanto en el de un país como en el de otro, para llegar a la tramitación. Esto va de juzgado a juzgado. Aquí no hay, simplemente es un acuerdo de cooperación, lo malo que es de momento limitado únicamente al orden penal, pero en principio nos hemos quitado todo tipo de intermediarios y van directamente de juzgado a juzgado, o sea, del órgano judicial al órgano judicial. Por tanto, incluso es un formulario bastante básico e incluso en el régimen de interpretativo también es un régimen bilateral en el que con cierta flexibilidad se pueden preguntar directamente de juzgado a juzgado también cuáles son digamos, las finalidades que se persiguen, qué es lo qué opciones quieren adoptar, etcétera. Incluso existiendo incluso hasta la posibilidad de desplazarse una comisión judicial habilitada al efecto al Estado miembro al que se le ha solicitado la investigación, lo cual yo todavía no he visto nunca, pero bueno, y es un gasto importante, me imagino que será una cuestión más limitada, pero desde luego las vías que abre este instrumento jurídico de cooperación en el ámbito europeo son amplísimas. ¿Cuál es el problema? Yo todavía no lo he visto en España emitir ninguno, para absolutamente nada. Es algo muy nuevo. Esta guía sobre la Orden Europea de Investigación del Consejo General del Poder Judicial están intentando fomentarla desde el año 2019, pero la verdad es que de momento estas cosas van trasladándose bastante despacio. Por ejemplo, hay lugares donde sí, insisto, esto se hace con mucha más agilidad, pero en los procedimientos grandes que se están llevando en la Audiencia Nacional, nuestra experiencia es que siguen acudiendo a las comisiones rogatorias. Siguen acudiendo a las comisiones rogatorias porque es ya lo que conocen, ya lo tienen bastante controlado. Es verdad que la Audiencia Nacional tiene cierto trato preferente en ese tipo de cuestiones, las suelen tramitar ya bien y por tanto lo hacen con cierta agilidad. Pero el instrumento está y la herramienta está. Y a lo mejor lo único que hace falta es que empecemos a utilizarlo como Dios manda, ¿no? Y ya para finalizar y que podamos debatir, hay otra vía de resarcimiento también importante que, que puede servir, aunque eso sí es de naturaleza indirecta. Porque claro, el planteamiento es, si tenemos claro que este comportamiento es una estafa, el problema adicional es que no se hace solamente por esa entidad concreta, sino que también intervienen otras entidades en el camino
que posibilitan o que de alguna forma contribuyen a que se produzca el resultado lesivo, que es al fin y al cabo el perjuicio para el cliente. Entonces, me estoy refiriendo, ¿cuál es la responsabilidad, por ejemplo, de los bancos de los bancos nacionales, incluso los radicados en Europa, en esta operativa? ¿Tienen algún tipo que realizar algún tipo de cautela al respecto? ¿Tienen que verificar, por ejemplo, quién es el titular real, ¿sabes?, del destino de los fondos donde se realiza la inversión? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad? Porque el problema para las personas jurídicas de que se esté tratando de un delito de estafa es que este delito genera responsabilidad penal de la propia persona jurídica. Por tanto, existe la posibilidad de que en ese procedimiento derivado de esta contratación pueda haber otras sociedades mucho más fáciles de notificar, mucho más, digamos, cercanas para todos nosotros, que puedan tener una responsabilidad penal o civil en el ámbito de la persona jurídica. Bueno, pues en el caso de que se produzcan determinados incumplimientos, puede que sí, puede que sí, porque de hecho en el ámbito del blanqueo de capitales, por ejemplo, pues hay multitud de obligaciones que se imponen a las entidades financieras que en estos casos, yo por lo visto, por lo que he podido constatar, no es que no se estén, es que no es que se estén cumpliendo mal, es que se están incumpliendo literalmente, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la titularidad real de la cuenta en la que se realiza el depósito en sí. Hombre, si estamos haciendo una transferencia y no siquiera la entidad puede garantizar que el titular de esa cuenta de destino de la transferencia es realmente la entidad a la que tiene que ir destinada y quién está detrás como persona física de esas entidades, pues entiendo que ahí sí que podría surgir una responsabilidad como cooperador necesario del delito principal. ¿Existe algún tipo de jurisprudencia al efecto? Pues no. Pues no. La realidad es que nosotros en España la única jurisprudencia que tenemos es la que tiene que ver con empresas españolas que no han realizado ningún tipo de actividad. Por lo tanto, no se ha abordado todavía en el ámbito penal qué es lo que pasa con estas entidades que están entre el sí y el no, ¿no? Que están realizando esa actividad de verdad, pero que lo están haciendo de aquella manera. No existe ningún procedimiento todavía que yo haya podido comprobar, sentencia seguro que ninguna, y procedimiento, la verdad es que tampoco he encontrado grandes procedimientos al efecto. Sí que las hay con bitcoins, por ejemplo, con otros productos que tienen ciertas similitudes, pero no tenemos esa vía. Entonces, bueno, yo creo que esos son los grandes problemas que tendría la prosperabilidad en el orden penal. Creo que se pueden abordar algunas soluciones de resarcimiento y de tramitación y que los instrumentos están ahí, que quizá lo que deberíamos hacer es ser valientes y empezar a utilizarlos y empezar a solicitar y a rogar que se utilicen, que para eso están. Y bueno, en ese sentido, si se pudiera hacer, creo que hay vías más que suficientes para conseguir un resarcimiento claro para los perjudicados, que son muchos, ¿de acuerdo? Y yo, sin más, si os parece adecuado, creo que podríamos aprovechar para abrir un poco el debate, agradeciendo la atención de todos vosotros y muchas gracias.